Buenos días a todos, sean bienvenidos. Pues ya estamos empezando nuestro primer domingo del año. Sean bienvenidos aquellos que nos visitan por primera o primeras veces. Bienvenidos. Los que nos ven en internet, un abrazo fuerte. Los que tal vez están muy enfermitos, mandamos de aquí bendiciones y salud, que pronto se recuperen, que iniciemos todos más fuertes este año. Y bueno, pues que la paz de Dios, ¿verdad?, esté con cada uno. Muy bien, vamos a iniciar nuestro mensaje de hoy. Ponemos la primera lámina. Hemos estado estudiando la vida del rey David. No pensé que nos fuera a llevar tanto. Ya se acabó un año, ¿no? Estamos iniciando otro y todavía seguimos escudriñando y estudiando. Y hay varias cosas, creo que Dios nos quiere hablar. ¿Qué estudiamos la última vez? Bueno, estuvimos viendo cómo pues el rey David tuvo un momento espiritual ascendente muy grande. Y fuimos estudiando cómo fue su vida, ¿no? Cómo lo bendijo Dios, esos momentos especiales cuando estuvo en una cueva, cuando fue perseguido, y cómo fue creciendo espiritualmente el rey David y bendecido por Dios, hasta que llega un momento así máximo, ¿no? Lo detectamos, hay un momento así muy especial, ¿no? Muy espiritual en la vida del rey David, que alcanza su máximo clima, y luego de repente viene una situación, ¿no?, triste, una caída enorme, y además un pecado, una caída tan grande que iba a traer consecuencias, y empieza un derrumbe de la vida espiritual del rey David. Y aquí en esta imagen lo que estamos poniendo es, Dios lo perdona, Dios perdonó su pecado, pero las consecuencias de ese pecado lo han dejado como un títere, ¿no? Y ¿sabe? Eso casi no se habla en muchos lugares. Por lo regular, casi al rey David se presenta como, pues hombre, un rey, el mejor rey. Se habla bastante bien de él en las historias y los mensajes que hay sobre el rey David, pues, y sí, algunos otros lugares de repente tocan el capítulo 11 de 2 de Samuel, su caída, pero se restaura. Pero yo no había escuchado hasta ahora que lo estamos poniendo en mensaje, cómo el rey David se deterioró tanto hasta llegar a ser un títere, ¿no? Lo hemos visto manipulado por sus hijos, ¿no? Su hijo Amnón, su hijo Absalón lo manipuló. La vez pasada vimos que su general Joab lo manipuló a través de una mujer llamada, de una mujer que vivía en Tecoa, en una ciudad de Tecoa, y lo manipulan. ¿Por qué? Porque a este hombre le empieza a faltar discernimiento. Ya no era el mismo, ya no había la misma lucidez o el mismo nivel de espiritualidad para poder discernir aquí está bien y aquí está mal. No que no supiera lo bueno y lo malo, pero se requiere mucho discernimiento para no dejarse engañar, para detectar lo casi cristiano de lo cristiano. Y David va perdiendo toda esa profundidad espiritual. Muy bien, siguiente lámina, por favor. De lo que estudiamos, pues vimos cómo se acercó una mujer, ¿no? La mujer de Tecoa, y ahí está David, ¿no?, ya en su trono, más o menos unos 60 años le estamos calculando según los teólogos y lo que han indicado que tenía de edad. Pero de ese hombre tan viril, tan fuerte, donde estudiamos toda la valentía del rey David y sus hombres valientes, casi no queda nada. Está ahí en su trono tratando de juzgar, y bueno, es importante todo eso, lo vimos porque
Porque amigo, estas son las consecuencias de pecar. Hay muchas de las que podemos platicar y muchos cuadros que la Biblia te va dejando de lo que ocasiona el pecado en la vida de las personas y luego no se dan cuenta. La gente no se da cuenta, la gente vive en soberbia y orgullo y dice, eso que a mí no. Y no se dan cuenta cómo los que están afuera los miran como títeres y como personas ya esclavas de muchas cosas, ¿no? Manipulados. Qué triste que todos los de afuera se dan cuenta, menos la propia persona. Pero es que por la obstinación y las caídas. Y bueno, en este caso David se había arrepentido genuinamente, pero no volvió a ser el mismo. Había perdido mucha autoridad. Otra cosa que vimos fue cómo la mujer de Tecoa fue una mujer astuta y que fingía. Así dice la Escritura, astuta y que fingía. Y pues así también vemos otro personaje, ¿no? El primo de Amnón, astuto y que fingía, y nos deja un cuadro claro, que aquí no se trata de una mujer sabia como lo describe el libro de Proverbios, sino pues una mujer mañosa que iba con un plan, ¿no? E hicimos como una figura de eso y decíamos, pareciera ya actualizado a nuestros días, decíamos, mira, este proceder de la mujer de Tecoa es como lo que hoy la inteligencia artificial hace en muchos cristianos, ¿no? Que se mete y los ministra. Mucha gente hoy, decíamos la vez pasada, se ministra y ni siquiera se da cuenta que es la inteligencia artificial la que lo hace, ¿no? Se han creado muchas predicaciones que la IA las puede crear, se crean videos, ¿no? Imágenes. Apenas, por ejemplo, ayer con la noticia que seguro muchos vieron de Venezuela, empezaron a salir varias imágenes, muchas de ellas con la IA, muchas de ellas falsas, ¿no? Hasta que después oficialmente los medios dijeron, estas son las primeras imágenes reales de lo que ocurrió con el presidente de Venezuela. Pero no, pues te encontrabas en las redes imágenes donde hasta dos basquetbolistas lo van conduciendo, ¿no? Vestidos de soldados, y eran basquetbolistas, y bueno, hoy en día se puede hacer eso. Pero no solo eso, ¿no? Debería de preocuparnos que hoy en día se puede trabajar con la IA y se le puede decir, hazme una predicación así, con la voz tal, que tenga esta voz, una voz especial y que tenga una musiquita de fondo muy piadoso, y te lo hace. Y eso circula en las redes y yo veo cómo la gente se envía una cosa, se envía otra, se envía y, ay, mira, me ministró muy bien, me ministró esto, me ministró aquello. Y pues es la inteligencia artificial la que está ministrando, ¿no? ¿Qué está mal? O sea, no que esté mal usar la inteligencia artificial, sino que tener el discernimiento de lo que estamos haciendo, ¿no? Tener la capacidad de decir, a ver, esto, ¿quién lo hizo? ¿Realmente quién lo formó? De aquí, pues hay verdades importantes, las analizo. Y a lo mejor que ese consumo que hoy la gente está haciendo de todos los días devocional, no nos lleve a lo más importante, a descuidar lo que Dios nos habla a la hora de estudiar y escudriñar la palabra de Dios. Eso es quizá lo que uno más puede perder, ¿no? Volverse en un consumista así tremendo de predicaciones y tanta cosa, y descuidar lo valioso y lo profundo que es. Leo la Escritura, la analizo, la estudio, la medito, y Dios ahí me habla, me hace entender en mi razonamiento cosas. Me acostumbro a comer comida sólida y no la papilla que ya me dan otros, ¿no? Que ya me elaboraron otras personas o hasta la IA. Y bueno, pues se ha hecho tan fuerte que pues hemos estado tocando este tema. El día de hoy vamos a hablar otro poco más del discernimiento en esto.
Pero ahora vamos a estudiar cómo el pueblo de Dios también cayó en un discernimiento entorpecido. No solo David, no solo el rey David, sino pues también el pueblo que estaba bajo su gobierno también va perdiendo el rumbo. Y no es la única vez que el pueblo de Israel pierde el rumbo, lo ha perdido en la historia en muchos momentos, se barre, deja de atender lo importante y se le va. Y bueno, y se va envolviendo el pueblo de Israel en una situación tan grande que va a ser manipulado por un líder perverso. Siguiente lámina, hemos titulado al mensaje, en esta continuidad le hemos titulado Un pueblo sin discernimiento y un líder perverso. Y un líder perverso. Que la gracia y que la ayuda de Dios nos ayude a exponer lo que estamos revisando en la Escritura y que nos hable a cada uno conforme a nuestra necesidad. Que nuestro razonamiento esta mañana esté así al máximo nivel, nuestra memoria fresca para recordar o para analizar todo lo que hoy digamos. Amén. Vamos a hacer una breve oración. Padre, gracias, Señor, porque tu palabra nos alumbra mucho, Señor. Nos ayuda a entender, pues, cuáles son las cosas de las que debemos cuidarnos, qué cosas debemos tener claras en cuenta. Nos ayuda a entender, Señor, que vivimos tiempos oscuros y que necesitamos discernir entre lo correcto, lo justo, lo santo y lo malo, lo profano, lo mundano. Ayúdanos, Señor, ayúdanos que esta enseñanza alimente, llene no solo de conocimiento, sino satisfaga necesidades, Señor, en nuestras vidas. Que sea tu Espíritu Santo hablándonos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, ahí está nuestro contexto, ¿no? Un rey David deteriorado. ¿Y qué va a pasar? Vamos a 2 de Samuel, capítulo 14, versículo 23. Dice: se levantó luego Joab y fue a Jesús y trajo a Absalón a Jerusalén. Una vez que el general logra, ¿no?, de David, pues que concederle el permiso de traerlo, listo. Fíjate, en 3 años Joab no pudo ir por él. No, el cuate escondido, un asesino, escondido allá hasta Jesús, y en 3 años no hicieron nada. Pero ahora vemos que rápidamente Joab nada más le da la instrucción a David, ve por él, y no fueron meses los que pasaron, así en un instante fueron, lo toman y lo traen y dice, aquí está, ya lo traje a Jerusalén. ¿Sabe? Cuando yo estaba viendo eso me recordaba algo, como así pasa también con los gobernantes hoy. Los gobernantes hoy atrapan a los narcotraficantes justo cuando vienen elecciones, ¿a poco no? O sea, todo este tiempo está escondido, no sabemos dónde está. Hay muchos como que, pues necesitamos inteligencia avanzada, ayuda extranjera, no sé cuánta cosa. Pero vienen los momentos claves y no sé cómo le hace, ¿no? Pero, ya salió, lo trae, ¿no? Agarrado. Vienen los momentos donde se necesita algo y listo. Pues eso te habla de que siempre se puede hacer algo. Aquí David siempre pudo haber mandado traer a Absalón, o sea, de que lo podía traer y juzgarlo, lo podía traer, pero no quería, no había querido. Todo este tiempo había pasado por alto eso y ahora pues ya lo trajo. Muy bien, ¿qué más dice verso 24? Mas el rey dijo, váyase a su casa y no vea mi rostro. Y volvió Absalón a su casa y no vio el rostro del rey. Muy bien, bueno, aquí si se da cuenta hay algo importante. Seguimos viendo a David, no lo llamó para exhortarlo a arrepentirse. O sea, ya está bien, ya lo trajo. Está bien, no lo está juzgando con la ley de Dios, pero al menos llamarlo a un arrepentimiento. Decirle, mira Absalón, las consecuencias vienen sobre tu vida. Te lo dice alguien que ya está caminando con esas consecuencias. Y llamarlo a arrepentirse, llamar a su hijo a un arrepentimiento profundo. ¿Qué hizo David?
Nada. Se perdió. Aquí estás viendo a ese hombre perder ese valor. ¿Se acuerdan cuando estudiamos todo lo que implicaba ser un hombre valiente? Implicaba ser el líder en tu hogar, en tu casa. Implicaba ser aquel que está atento a las necesidades de tus hijos, de tu esposa, y que estás ahí para guiarlos, para conducirlos. ¿Y que ese fue el error de Adán? Cuando estudiamos eso es lo que examinamos, cómo Dios le reclama, ¿dónde estás, no? ¿Dónde estás? O sea, tu esposa se está perdiendo, Adán, y tú. Y por eso viene el juicio tremendo donde Dios maldice la tierra, porque lo que estaba fallando en Adán era un liderazgo en su casa. Como padres necesitamos estar, y esposos, necesitamos estar atentos todo el tiempo y con un discernimiento alto para decir, esto no se ve bien, alto aquí, alto acá, y no decir, ay mujer, ¿por qué la regaste? Pues espérate. Los hombres somos los responsables de tal situación, de estar viendo cómo va avanzando la vida espiritual en nuestra familia, de ser los primeros en señalar. Exhortamos durante esa etapa, ¿no? Y decíamos, ay de ti cuando dices, mi esposa es la más espiritual. Híjole, qué triste, ¿no? Bueno, pues en David no pasaba eso, pero ahora se está deteriorando a tal grado que vemos a un hombre que, mira, no lo exhorta a arrepentirse, no lo exhorta para juzgarlo, solo le dice, bueno, vete por allá, no te quiero ver. Y así actúan muchos padres de familia. Y muchos esposos, ¿cómo? Nada más se aíslan, se encierran en sí, yo no voy a hacer nada, yo no quiero hacer nada, yo me hago el oxiso, la esposa está ahí, pero mira que tu hijo, que este problema, esta situación, está pasando esto con los vecinos, por favor, necesito ayuda. ¿Y qué hacen los hombres, muchos hoy en día? Se esconden, se retraen, no actúan, no enfrentan. Qué triste condición. Y esa actitud lleva a muchos hombres a perder la dirección, el discernimiento y varias cosas. Y eso pasa. Así que, amigo, pues, si los hombres que estamos aquí, levantémonos, enfrentemos todo. Oye, pero es que no sé cómo hacer, ni yo me sé de todas cómo resolver, pero enfrentemos y asumamos las consecuencias. Ok, ¿qué hay que hacer? No, pues esto, no sé cómo, bueno, pido un consejo, pido otro, ahí empieza el discernimiento, estudio, analizo, consulto otras opciones, listo, falló, enfrento las consecuencias, pero no me puedo encerrar, no puedo mandar las cosas afuera como aquí David, no lo quiero ver, que se vaya afuera, espérate, ese cuate asesinó a su hermano, y sabes, y estudiamos con mucha precisión cómo fue con alevosía, ¿no? Con ventaja, con premeditación, todo lo que cumplió. Ese hombre es un asesino en potencia. Tenía que ser algo David y lo más que se le ocurre es, no lo vea yo. Muchos están así. Esa actitud es la que nos conduce mucho a no discernir, a no estudiar, a no analizar, a no tener claro el panorama. Eso se va perdiendo. Muy bien. Tenemos que recordar también que el pecado no es estático. Eso es algo que necesitamos tenerlo muy claro. O sea, la gente piensa y dice, ay, me eché una mentirita. Bueno, ya, pedí perdón, ya. No se queda ahí. Todo esto que hemos estado platicando creo que nos debe de dar la idea de que el pecado no es como algo que nada más, listo, sucedió, ya. No, viene una serie de cosas y acontecimientos en la vida de las personas, en la tuya, que el pecado no se queda ahí quieto y como congelado en el tiempo y ya pasó, ya. No es así. Viene, evoluciona y va en aumento, y si no se detiene, no se hace un freno, se va creando un monstruo de la persona que ha cometido eso, y eso es lo que David sabía, pero aquí ya no lo tiene tan claro y no se da cuenta que su hijo Absalón, si no lo quiere juzgar y hacer lo que marca la ley, tiene que evitar algo, y no lo hace.
Aquí lo que hace es que lo deja avanzar y Absalón el pecado lo va a consumir y lo va a degenerar y lo va a hacer un monstruo. Lo va a hacer un monstruo. Amigo, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Detener todo lo que está a nuestro alcance. Estorbarle a nuestros hijos. Si son muy grandes, pues haz hasta donde puedas, porque ya a lo mejor ya son grandes, independientes, autónomos. Bueno, les señalaré, ya no puedo hacer mucho, pero señalaré. Pero volverte esa persona tolerante, ¿no? Tolerante. O sea, no lo digo por alguien aquí, sino quizá por lo que he visto a veces en noticias. ¿Cuántas personas hay que tienen a sus hijos dentro, metidos en drogas, se drogan dentro de la casa, ¿no? Meten todo tipo de cosas y no dicen nada, y no hacen nada. O sea, y si luego lo peor de todo, se dicen cristianos, se dicen que caminan con Dios. ¿Y qué haces? Estoy orando por mi hijo, porque no se atreven, ya no disciernen, no se atreven a poner en primer lugar la palabra de Dios y a decir, te me largas de aquí. O sea, esto no puede ser, no te puedo dejar en la casa así. La casa es abierta para ti, hijo, pero hay reglas. Y hay reglas, y aquí en esta casa debe ser así. Hay muchos padres que se acobardan y pierden discernimiento, y todo eso ha inundado este mundo. Nuestra brújula de repente no sabe distinguir entre esto sí, esto no, es bueno, es malo, no, es que hay que recibirlo, mucha misericordia, no, estás exagerando, porque el discernimiento se tambalea con mucha fuerza en estos tiempos. Hoy más que nunca, pues necesitamos esto. Necesitamos como que Dios afile. En los tiempos más oscuros, el discernimiento es esencial. Aprendamos del rey David, ¿no? Aprendamos de lo que pasó y de cómo la época dorada del rey David, la época dorada de Israel, viene a picada. Se viene deteriorando, y el pueblo de Israel, después de haber vivido esa etapa dorada, parece que se viene a pique. Aprendamos de esto y entonces pues hagamos un cambio. Absalón, solo recordando, es un asesino impenitente. Miren lo que dice la siguiente lámina, la Real Academia Española, de esa palabrita, ¿no? Impenitente. Que se obstina en el pecado, que persevera en él sin arrepentimiento. Eso es un impenitente, que persevera en su pecado sin arrepentirse. Esa es la diferencia para extender la misericordia a alguien. Si Absalón hubiera llegado arrepentido delante de David y le hubiera dicho: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, como en el hijo pródigo, las cosas hubieran sido diferentes. Ahí está, eso es el discernimiento. Distinguir que cuando yo le puedo dar oportunidad a una persona es porque tiene la actitud en su corazón, la actitud correcta. Pero cuando es un impenitente, tú tienes que discernir eso en cómo vas a tratar un caso, una situación, a una persona. Tienes que discernirlo, tienes que decir: aquí hay algo fino, y ¿cuál es la actitud de esta? No, esta persona no está arrepentida, no está buscando odio, no está consciente de su maldad y no quiere cambiar. Pues no, lo siento, tengo que mantener firmeza. No, pero te estás viendo muy duro. No, me estoy viendo muy firme. Ahí está el discernimiento. Y la gente atrás te puede criticar y te puede decir: duro, autoritario, malo, pues que digan lo que sea. Yo estoy distinguiendo que aquí hay que hacer una diferencia. Esta persona es un impenitente. No puedo darle la misma oportunidad que aquel que sí viene en la actitud de: dame una oportunidad, quiero cambiar, quiero, dame una oportunidad, necesito. ¿A poco no? Mire, estas cosas se usan hasta cuando tú vas en el transporte, ¿no? Y la gente se sube a pedir dinero. Hay quien, yo los he visto,
te piden y te dicen, oye, ¿me das aunque sea algo para comer? Le das, no sé, una galletita y se la come, ¿no? Gracias. Ya, ahí está, lo necesitaba. Pero hay quien le dices, mira, traigo este manguito. Ay, no, si no es dinero, no. Ahí pues tú disciernes. No, necesidad no tiene. Necesidad no tiene. Amigo, ve cómo necesitamos entender, afilar, ¿no? Distinguir cosas que están en el corazón para que uno pueda decir, actúo o no actúo. Y no es que sea duro, se necesita discernimiento. Muy bien, avanzamos. Verso 25. Cuánta riqueza, ¿no? Hay en la Escritura, cuántas cosas. Verso 25 dice, y no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Desde la planta de su pie hasta su coronilla no había en él defecto. ¿Sabe qué me impacta? Yo digo, ¿cómo en la Escritura aparece esto? O sea, como que uno lee la Biblia y quiere encontrarse cosas espirituales, pero de repente salta este texto, que la hermosura de este cuate estaba así enorme. Y es porque Dios quiere hablarnos algo. En este libro, no es la primera vez que en el libro de Samuel, del profeta Samuel, hemos hablado de que hace énfasis en esto. Lo vimos con Saúl, como decía que era hermoso, con las hijas de tal, con las esposas de David. Hay algo que está poniendo en énfasis en la Escritura este libro, y hay otros que no lo hacen. Quizás de los pocos en el Antiguo Testamento que va a hacer un fuerte énfasis en cómo la gente en este tiempo se fijaba más en la hermosura de las personas en lo externo que en lo interno. Eso es tremendo, eso es tremendo. Tal vez por eso también, pues sabiendo eso Dios, tal vez David por eso también era en cierta forma guapo, ¿no? Yo creo que porque Dios sabía que ese pueblo pues tenía que aceptar a un rey, y ese pueblo estaba tan norteado que querían un Peña Nieto, ¿no? Esa es la verdad. Pero, oiga, todos nos dimos cuenta cuando fueron ese sexenio, cómo votó la gente, qué buscó. Y no estoy exagerando, o sea, lo vivimos en México, cómo hay gente que elige a un gobernante nada más porque pues se ve, es el más guapo. Oye, o sea, en el año 2012, haciendo eso, pero así pasa. O sea, si se da cuenta, no hay nada nuevo debajo del sol. El ser humano sigue haciendo las mismas cosas. Y en ese tiempo, seguro el pueblo lo que más observaba era lo externo en los hombres. Aquí el Espíritu otra vez hace un énfasis fuerte. Y no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Siguiente, mire, en este versículo, creo que sí lo mencionamos, primera de Samuel 9:2, dice, tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Ahí está, como en este libro refresca y refresca, como las personas solo valoran lo externo. Siguiente lámina, por favor. Repetimos el verso 25, pero ahora el énfasis. Dice, desde la planta de su pie hasta su coronilla no había en él defecto. Yo investigué a qué se referirá esa frase. Me encontré con algunos comentaristas y decían lo siguiente: todos, o la mayoría de los que estamos aquí, la verdad es que tenemos defectos. Mi oreja es derecha, es más chiquita que la izquierda. No sé si usted alguna vez ha observado, ay, creo que no tengo todo simétrico. Hay personas que tienen un ojo más pequeñito que el otro. Eso pasa. Hay personas que su nariz está no así como que, sino más hacia allá, un poquito hacia abajo. Hay personas que nuestra pierna derecha es más, o sea, 2 milímetros más
chiquita y a veces se nota esa diferencia. En sí tenemos defectos, pero hay personas, y luego esas son las que usan para modelos, cámaras y eso, que son perfectas, que no hay esa antisemitismo, que tienen sus ojos bien del mismo tamaño, que tienen hasta una proporción muy estética en su rostro. Hay personas así, esa es la verdad. Hay otros que hasta tenemos la frente muy grande, ¿no? Y no se nota nada bien, pero hay personas que tienen las proporciones exactas. Este era Absalón. Cuando la Biblia dice, desde la planta de su pie hasta su coronilla, no había en él defecto, estamos hablando de una persona, un modelo, una persona hermosa. No se alababa a nadie por la hermosura como Absalón, y tenía un rostro estético, bien. Pues no había defecto, no había defecto. Me llama la atención cómo el Espíritu, cómo el que inspiró la palabra de Dios en esto para que el autor escribiera esto, enfatiza esas cosas. Y lo que quiere señalar es algo muy importante. El pueblo se dejaba guiar por eso. Se dejaba guiar por eso. Este hombre, Absalón, se presenta aquí físicamente perfecto, cuidado y altamente consciente de su imagen. Lamentablemente era perfecto físicamente, pero era un asesino impenitente, un criminal, un hombre que pues un asesino impenitente. Físicamente muy atractivo, pero espiritualmente despreciado por Dios, porque no había en él un corazón arrepentido para con Dios. Y así pasa. Ahora, aquí es bueno nada más dejar un énfasis. Dios no está peleado con la belleza. Nadie vaya a irse de aquí pensando en que ser guapo es malo. No, para nada. Es más bien cuando alguien pone por encima, ¿no?, eso de lo espiritual. Entonces, si yo selecciono para casarme a una mujer muy linda, atractiva, ¿es malo? No. Pero fíjate en su carácter, en qué es lo que está adentro, qué es lo que constituye a esa persona. Fíjate en lo interno. Eso es lo importante. Eso es lo que creo que nos quiere hacer como énfasis el libro. Porque si tú estudias todo el libro de Samuel, te vas a encontrar con dos extremos. Saúl, el hombre bello y que era el más alto de todos, pero cómo desgració al pueblo. Y Absalón, que vamos a estudiar su historia, también hombre perfecto, hermoso y mil cosas, y también con un corazón tremendo. Y en medio de ellos, el rey David, que tenía un corazón para con Dios. Y que tuvo una caída, pero Dios lo perdonó y ahora está enfrentando consecuencias. Pero tenía al menos un carácter construido David. Un carácter. ¿Qué es lo importante? Si tienes tú la ventaja de tener a alguien que te vas a casar con alguien y es atractivo y súmale la otra parte y tiene el carácter, muy bendecido, ¿no? Pero si no, pues al menos que haya esa parte importante, esté el carácter. Quizá lo más triste sería, yo estoy casado con alguien y ni una cosa ni otra, ¿no? Qué triste. Ni un carácter, sí, esa es la verdad, ni el carácter apropiado para con Dios, ni me trata bien, ni busca a Dios, ni es atractivo. Bueno. Pero aquí está el énfasis, ¿no? Siguiente versículo, para que vea usted que Dios sigue en esa línea. Verso 26. Cuando se cortaba el cabello, Absalón, lo cual hacía al fin de cada año, pues le causaba molestia y por eso se lo cortaba, pesaba el cabello de su cabeza 200 ciclos de peso real. Siguiente. Ahí están los cálculos. Un ciclo equivale aproximadamente a 11 gramos. Entonces, ahí vemos que lo que pesaba su cabello eran 2.280 gramos, poco más de 2 kilos. Siguiente, en la Nueva Traducción Viviente, dice así: se cortaba el cabello una vez al año
y lo hacía solo porque era muy pesado. El peso de su cabello era más de 2 kilos. Y uno se pregunta, ¿pero por qué viene eso en la Biblia? ¿A quién le interesa cuánto pesa el cabello? Pues como que se me hace medio vacío, hueco, sin sentido. Pero Dios inspiró y dejó escrito eso y está dando un mensaje. Te está diciendo, mira, este hombre valoraba lo que muchos en este mundo valoran, su cabello. Este hombre pesaba su cabello. O sea, ¿quién pesa el cabello? Usted va a la barbería, corta su cabello, le dice, júntamelo, pésamelo, a ver cuánto. Pues no, la gente ya. Pero vea el grado donde Absalón cómo exaltaba su figura, cómo para él era tan importante su cabello y todo, cómo para él era tan importante eso, que pedía que se le pesara, ¿no? Y se tienen los registros al grado que se pone. Y Dios permitió que eso se colocara en su palabra para darle un mensaje al pueblo. De cómo la gente no tiene discernimiento y se deja guiar mucho por la apariencia de las personas, por lo atractivo de las personas o por otras cosas que la gente tiene, dones, talentos, carisma y muchas cosas, pero no lo verdadero, no lo interno. Ahora, ¿Dios está peleado con peinarme y tener un buen cabello? No, para nada. Y Dios quiere que todos vengamos bien peinaditos, perfumaditos y que así trabajemos y le demos gloria y honra a Él. Pero aquí estamos hablando de un extremo, de una persona que lo más importante para él era la apariencia. Muy bien. ¿Qué más? Este hombre vivía para adorarse a sí mismo y no para el Señor. De hecho, este hombre era como Saúl. Otra vez el paralelismo. Primera de Samuel 15:12 dice: madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel y aquí se levantó un monumento. No sé si había leído ese versículo con atención, pero Saúl se hizo un monumento a él. Se hizo un monumento. Imagínense la estatua ahí de Saúl, ¿no? Como la del presidente, que acá hasta fue derrumbada, pero ahí la de Saúl, ¿no? No sé en qué parte, tal vez estaba en Carmel ese monumento de Saúl, ahí estaba, se lo levantó a sí mismo. Bueno, más adelante vamos a ver cómo este Absalón se va a levantar, quizá no un monumento, pero sí una torre para él, que demostrara algo. Bueno, aquí tú te das cuenta de esta parte. Verso 26, regresamos a lo del cabello. Pesaba el cabello 200 ciclos. Dice el comentarista William MacDonald: su hermosura natural y su cabello espléndido son mencionados como factores que le ayudarían a robar el corazón del pueblo de Israel. Este comentarista, le recomiendo ese comentario bíblico, William MacDonald, pregunta en la librería por él, le va a ayudar a entender más algunas cosas de la escritura. Dice que es mencionado esto porque Absalón va a usar con fuerza su atractivo para robar el corazón del pueblo de Israel. ¡Qué tremendo! Y entonces ahí se requiere discernimiento, distinguir qué es lo más importante, qué es lo que debo de considerar, qué es lo que debo de valorar, qué es lo que debe de pesar. Bueno, el pueblo se ve que se iba a dejar guiar otra vez por el atractivo físico, cuando Dios ya les había mostrado lo importante. Ya les había pasado a Saúl y luego les pasó a David. Y yo creo que con eso el pueblo tenía que aprender. 40 años Saúl gobernando y los exprimió, los explotó. Luego viene David, póngale que hasta ahorita unos 30 años gobernando. El pueblo tenía que haber aprendido en 70 años. Oiga, se tiene que aprender algo en la vida y decir, no, lo más importante no es la apariencia, lo más importante es lo que está dentro. ¿Y qué aprendió el pueblo? Nada. A la mera hora, y sabe, esto en el día de hoy se aplica.
Jesús tuvo que retomar este principio y dijo: por sus frutos los vas a conocer, no por su apariencia, amigo. Así tuvo que venir Jesús otra vez a decirte: evalúa su conducta, su carácter, los años que tiene de vida caminando en Cristo, y no evalúe su apariencia, su carisma y lo demás. O sea, ¿por qué el ser humano no aprende? No entiende, no discierne. ¿Por qué le seguimos dando más importancia a las cosas que no? ¿Por qué la apariencia sigue siendo un factor tan fuerte? ¿Por qué triunfa eso en las redes? Cuando lo importante es de qué estamos hechos, cómo reaccionamos en los momentos difíciles. Mira cuánta gente, qué sorpresa se lleva, ¿no? Con una persona que es guapísima y todo, pero cuando te enfermas y que se demuestra ahí la amistad, el valor, el amor, y que está ahí a tu lado, y a la mera hora no está. Muy atractivo, pero te bota. ¿De qué sirvió? ¿Para qué tanto? No. Pero vivimos así, en un mundo atrapado por todo esto. Bueno, pues ahí está el comentarista. Absalón aprovecharía su físico para quitarle la corona a su padre. La referencia a su cabello es un anticipo también es un anticipo del modo en que morirá, ya que falleció a raíz de que el cabello se le enredó en un árbol, como lo veremos más adelante. ¡Qué tremendo! Que aquello que te llevó que te puso en el trono, toda tu apariencia, tu cabello tan especial, y va a ser lo que va a ocasionar tu ruina, tu muerte, porque se te enredó en el árbol, ¿no? Y eso pasa en la vida. ¿Hace cuánta gente, no? ¿Cuántas personas hay así? Que están pues en una situación tan... Platicaba con una persona el día viernes, una persona que estimamos mucho y queremos mucho y apoyamos, tiene actualmente cáncer, y pues nos estaba platicando todo lo que ha pasado, ¿no? En este tiempo, lo difícil que es, las cosas que va sufriendo, pero que pues gracias a Dios está saliendo adelante, y que dice, cuando estás en ese estado, la verdad dice, de todos los que estamos, de un grupo de personas que vamos a nuestra quimioterapia, solo 2 personas no buscan a Dios. Todas, aunque no lo buscaban, ahora saben que es lo único en lo que pueden confiar. Eso es enorme. Bueno, porque te das cuenta de la realidad, ¿no? Del ser humano, lo frágil que somos y que realmente es lo que más importa. Pero me dijo un dato, me dijo ella ese dato, se lo paso, y me dijo que platicando con una persona le dijo, ¿por qué estás aquí? No, pues cáncer. ¿Cómo te dio? Un tatuaje. Fíjate que la tinta, cuando no se hace bien el trabajo, esa tinta se corre por la sangre, llega y se instala en un órgano. Se instala en un órgano y con el tiempo, adiós. Aquí estoy por eso. Se instaló la tinta en un órgano. Y entonces, pues de ahí salió esa plática y me lo comentaba y decía que se espera una generación de cáncer inmensa por el tatuaje, que ahorita pues pareciera que todo está bien controlado, supervisado, que se hace, pero esto es lo que ella me dijo. Puede que se equivoque en datos objetivos o algo, pero es lo que ella ha platicado con su grupo de personas que ya están en esa enfermedad y con lo que esta persona le informó de lo que él tenía. Se espera una generación grande de gente con cáncer porque ese tatuaje, esa tinta, se fue y se instaló en algún órgano y es cuestión de años. Qué tremendo, ¿no? Morir por aquello que un día tú dijiste, pues es lo que más voy a exaltar, a presumir de mi cuerpo o a enseñar y a mostrar. Y que eso sea una de las razones por las que uno pierda la vida. O a lo mejor no la pierdes,
pero vas a pasar por un cuadro difícil y de mucho dolor. Bueno, así está aquí este Absalón. ¿Qué más? Muy bien. Leamos primera de Timoteo 2:9. Lo puse en una versión que es la Nueva Traducción Viviente, es una traducción muy actualizada de la Biblia. Dice el apóstol Pablo: y quiero que las mujeres se vistan de una manera modesta. Deberían llevar ropa decente y apropiada y no llamar la atención con la manera en que se arreglan el cabello, ni con accesorios de oro, ni con perlas, ni ropa costosa. Pues las mujeres que pretenden ser dedicadas a Dios deberían hacerse atractivas por las cosas buenas que hacen. ¿Qué pasaje? Ahora, Dios no está peleado con que una mujer se maquille, se arregle. ¿Y se puede pintar el cabello? Sí, se puede ver bien. Pero aquí dice algo muy especial el apóstol. Dice, pero esa hermosura que quiero que encante, quiero que sea lo atractivo de una mujer, es aquella de las cosas buenas que hace. Eso es lo que va a resaltar: su piedad, su amor, su compasión, ese afecto natural, esa ternura que tienen las mujeres, eso que atrae, ¿no? Eso que las mamás tienen, eso que una esposa muy linda tiene, eso es lo importante, está diciendo el apóstol. Decimos este pasaje para decirle, mire, en el fondo, Dios no está peleado con nuestra ropa, solo está diciendo que sea decente, apropiada, que no sea para lucirnos delante de las personas o presumir, ¿no? Y dice, y lo verdaderamente importante es las buenas obras que hace cada mujer. Qué hermoso pasaje, ¿no? Lo atractivo. Pero es en lo que menos hoy en día nos enseñan este mundo, ¿no? ¿Tú alguna vez te has sentado con tu hijo a platicar y a decirle, mira, estas son las cosas que deberías de buscar en una esposa? ¿O te lo dijeron a ti? ¿Alguna vez tu papá te instruyó y te dijo, mira, esto es lo más importante? O si son mujeres, sus padres les dijeron, mira, haz un énfasis en esto. Lo más importante es, sí, arréglate, vete linda, hermosa, pero haz un énfasis en esto. Pues casi no. Casi eso no se da. El énfasis está en, así, maquíllate hasta que los deslumbres. Y no, ahí no está. Está en lo interno, ¿no? En lo interno. Ahí está el valor importante. Continuamos ahora sí, verso 27. Dice, y le nacieron a Absalón 3 hijos y una hija que se llamó Tamar, la cual era mujer de hermoso semblante. Fíjate que aquí menciona que Absalón tiene 3 hijos, ¿no? Y una hija llamada Tamar. Pero más adelante, en el capítulo 18, verso 18, él va a decir, yo no tengo hijo que conserve la memoria de mi nombre, y por eso se va a levantar una columna, ¿no? Todo un monumento ahí. Y entonces uno hace esa comparación y dice, a ver, ¿por qué aquí dice que tiene 3 hijos y luego ya dice que no tiene hijos? Los comentaristas dicen, tal vez, pues lo más seguro es que sus hijos hayan muerto. Los hijos de Absalón, los hombres, los herederos, los que iban a recibir, quizá murieron y solo le quedó Tamar. Eso es algo que pudo haberle pasado. Verso 28. Y estuvo Absalón por espacio de 2 años en Jerusalén y no vio el rostro del rey. Absalón aquí, primero no había visto a David por 3 años cuando se fue huyendo, ¿no? Como prófugo de la justicia. Y luego tardó otros 2 años sin verlo. 5 años sin ser llamado a arrepentirse. ¡Qué tremendo! 5 años. David ha dejado pasar sin que hable con su hijo y le diga, hijo, tienes que hacer un cambio. Porque Dios va a hacer justicia.
tú tienes que arrepentirte o tú vas a enfrentar la ira de Dios, y eso es real. No lo llamó a arrepentirse. 5 años y no vio su cara. Qué tremendo, ¿no? Insisto, aquí ves a David así, pero ¿cómo somos nosotros a la hora de proteger a nuestra familia? ¿Discernimos a tiempo el mal y lo evitamos y lo señalamos y lo obstruimos y tratamos de quitarlo? ¿O dejamos que avance y nos hacemos así 5 años de la vista gorda, como aquí se hizo David? De la vista gorda se hizo. Qué tremendo. Y no creas que pues no generó algo en Absalón. Claro, cuando no se castiga, dice el libro de Eclesiastés, cuando no se castiga, ¿no?, la mala obra, así inmediatamente el corazón de los hombres está dispuesto a hacer el mal. El mal. Verso 29. Y mandó a Absalón por Joab para enviarlo al rey, pero él no quiso venir. Envió aún por segunda vez y no quiso venir. Entonces dijo a sus siervos: mirad, el campo de Joab está junto al mío y tiene allí cebada, id y prendedle fuego. Y los siervos de Absalón prendieron fuego al campo. ¿Qué hizo? Como David no lo quería ver, dijo: pues el general me trajo, así que lo voy a manipular. Y aquí tú pues estás viendo a todo un narcotraficante, ¿no? Un terrorista tremendo, el Absalón, porque sí, pues me voy a hacer oír, y va y le quema y le prende fuego, ¿no?, a su propiedad del general, y así vas a tener que venir a hablar conmigo. O sea, vas avanzando. Ahora, fíjate bien, ya habíamos visto que según Éxodo 21:12, ahí viene con mucha claridad que Absalón tenía como que morir según la ley de Dios por haber asesinado a su hermano. Pero ahora en Éxodo 22:6, siguiente lámina, Éxodo 22:6, dice: cuando se prendiere fuego y al quemar espinos quemares mieses amontonadas o en pie, mieses, el fruto bueno, dice: oh campo, el que encendió el fuego pagará lo quemado. Ahí está la ley. Tú en esta historia de David y eso, tú vas a leer muchas veces cosas que sucedieron, pero el autor no señala ni dice esto es bueno, esto es malo. No, así pasa con las historias en la Biblia. Suceden y no te dice aquí estuvo mal, aquí estuvo bien, esto estuvo... No, Dios te da como que la tarea de escudriñar su palabra y de tomar esto. Y de esa manera nuestros sentidos son ejercitados. Tú lees la historia de David y hay muchos pasajes que los lees y dices: pues ya le prendió fuego, pues ya hizo esto, y sigues leyendo, pero no te das cuenta que la misma Biblia tiene pasajes anteriores que eso estuvo mal, y cómo se debe sancionar todo eso. Eso es aprender a discernir. Ahora lo que yo te estoy mostrando es, mira lo que le faltó a David. Le faltó abrir la Biblia o abrir los rollos de la ley, ponerse a estudiar y a repasar y a decir: caray, aquí hay algo que se hizo y se debe de sancionar de esta manera. Cuando eso no se hace, amigo, eres presa de la confusión, el engaño, y te está guiando tus costumbres, tus ideas, todo lo que tú crees, tus creencias, y eso es confusión y tinieblas, y no es el discernimiento que Dios quiere. ¿Por qué aquí David pues no va a consultar a Dios? No va a consultarlo a través de lo que ya dejó escrito en la ley. No va. Éxodo 21:12 decía con claridad lo que había que hacer con Absalón. Éxodo 22:6 lo que tiene que hacer en otro caso. Y así tú puedes ir encontrando y escudriñando y te vas a dar cuenta: aquí se tiene que consultar. Y es como estamos llegando al momento profundo del mensaje de hoy. Este año, amigo, ojalá y Dios que pueda darte esa actitud, ese corazón de decir: tengo que tomarme esto en serio.
Tengo que tomarme la palabra de Dios en serio. Si no, las consecuencias de pecados y de decisiones, pues me van a arrastrar. Tienes que tomarte este libro en serio. Tienes que escudriñar. Aquí está. Ay, ¿a poco está para todas las cosas que hacemos? Aquí está, es la palabra viva de Dios. Y nos dice qué hacer en un caso, qué hacer en otro. Ahora, lo difícil es encontrarlo, pero ahí está. Lo difícil es a veces, oye, pero ¿qué hay que hacer? Si en mi trabajo me están diciendo esto. Ahí está la respuesta. El detalle es, me voy a esforzar en buscarlo hasta encontrarlo como un tesoro, dice la Escritura en el libro de Proverbios, como un tesoro que tú buscas hasta encontrar la verdad y dices, aquí está, esto es lo que debo de hacer. Y luego, ¿tendrás el valor para llevarlo a cabo? Amado, pero ahí está la verdad y lo que nos va a sacar adelante en este año. Adelante, mira cómo empezamos el año. Un sismo con réplicas, ¿no? Y luego lo de ayer. Y una persona puso un proverbio mexicano, no de la Biblia, recuerdo que puso en su estado un proverbio. Decía, cuando ves a tu vecino sus barbas recortar, pon las tuyas a remojar. Creo que quiere decir algo de lo que pasó con México. Creo que quiere decir muchas cosas. No se ve un año bueno. No se ve un año bueno. Pero tenemos la palabra profética más segura. La lámpara que alumbra nuestro camino. Las cosas que podemos decidir en este año. Mira que si se abre, la Escritura alumbra. Mira que en cada caso que va cometiendo David sin discernimiento, aquí estaba la respuesta. La respuesta está aquí. ¿Qué necesitas? Lee mucho y ten mucha memoria. ¿Quieres volverte el hombre con mucho discernimiento? Lee mucho la Escritura, estúdiala mucho y ten mucha memoria. Hermano, yo no tengo memoria. Pues pídele a Dios, amigo. No, pero yo estoy grande. Pues pídele a Dios su ayuda. ¿Por qué? Porque tú necesitas recordar mucho la palabra de Dios para que cuando tomes decisiones digas, yo me acuerdo que una vez leí esto. A ver, voy a buscar porque creo que allí está la respuesta a algo que tengo que hacer. Ahí está. Necesitas mucha memoria este año y mucha escritura, mucho estudiar la palabra de Dios. Que Dios te ayude, nos ayude a todos. Los tiempos son muy, muy difíciles. Dice, me quedé en verso 31, volvamos a la historia. Entonces se levantó Joab y vino a casa de Absalón y le dijo, ¿por qué han prendido fuego tus siervos a mi campo? Y Absalón respondió a Joab, he aquí yo he enviado por ti diciendo que vinieses acá con el fin de enviarte al rey para decirle, ¿para qué vine de Jesús? Mejor me fuera estar aún allá. Vea yo ahora el rostro del rey y si hay en mí pecado, máteme. Mira qué palabras tan altaneras de Absalón. Mira, yo quiero ver al rey. Y si no me va a dejar verlo, pues ¿qué? Si hay pecado en mí, que me mate y ya. Oye, claro que traía arrastrando una culpa. Claro que la ley decía que tenía que morir, pero está retando. Ve aquí la soberbia de este hombre, ¿no? Una soberbia. ¿Merecía que David lo matara? Pues había asesinado a su hermano y no había mostrado arrepentimiento. Debía pagarle a Joab también por haberle quemado su campo. Y ahora Absalón manda este mensaje. David, papá, ya me cansé de esperar. O me matas o me perdonas. Se acabó. O me matas o me perdonas. Pero ¿sabe? Así hacen muchos hijos. Mira, ya estuvo bien, O esto o esto, ya. Y a veces son los que ponen el punto, ¿no? Ahí en la casa y te dictan, o esto, ya, decídete. Oye, espérate, cálmate. Pero eso ¿por qué pasa?
Pues porque hay un David debilitado, sin discernimiento, sin autoridad, sin buscar sí buscaba a Dios, pero está recibiendo las consecuencias de lo que había hecho en su vida. Qué tremendo, ¿no? Insisto, y el pecado va creciendo, no es estático. El pecado nos va convirtiendo en un monstruo. Verso 33, vino pues Joab al rey y se lo hizo saber, entonces llamó a Absalón, el cual vino al rey e inclinó su rostro a tierra delante del rey, y el rey besó a Absalón. ¿Sí se da cuenta cómo está David? Hay muchos pasajes en la Escritura que no te va a decir si está mal o bien, tú tienes que discernirlo. Porque a veces la gente, yo la he visto, me saca textos y me dice, mira, pero aquí este hombre hizo esto. Le digo, pues eso está mal. Pero Dios no dijo nada. Esa es tu forma de analizar la Escritura. Como ahí no apareció una sentencia de Dios, tú ya dices que eso está bien. No, amigo. Hay que revisar y escudriñar para analizar esa parte de la historia. Aquí solo está contándose una historia. Y mucha gente construye hasta una doctrina de las historias y, pues como sucedió así, así debe de ser. No, ahí tú estás dándote cuenta de todo lo que pasó. Aquí ves esta situación, el rey besó a Absalón. Dice el comentarista William MacDonald, habían pasado 7 años ya desde la violación de Tamar, y 5 años desde el asesinato de Amnón, y Absalón no había visto a su padre en esos años. Los hechos de Joab en todo esto parece que están diseñados para obtener el favor tanto de David como el de Absalón, porque según Joab era el que seguía como rey. ¿Por qué mandó a la mujer de Tecoa? Quería quedar bien con David y quería quedar bien con Absalón, el Joab, porque decía, como este es el más astuto de los hijos de David, este es el que es la verdadera piraña, con estos tengo que quedar bien. Y por eso está ayudando y se está metiendo el general en todo esto. En lugar de que David llamara al arrepentimiento, lo besa y no hace nada. Ahora Absalón está libre. Con ese beso está dándole toda la autoridad para que ya Absalón pierda toda culpa delante del público, delante del pueblo, y se conduzca con libertad. Está como que otorgándole un perdón total y completo con ese beso que dio. Podía hacerse visible en la ciudad, disfrutar de adulación de la multitud, mientras organiza en secreto una rebelión. David está a punto de perder su trono y corona, sus concubinas, su consejero de confianza Ahitofel y al final su hijo Absalón. Este pasaje es el momento más oscuro en la vida de David, donde se fue, ya había pasado todo su pecado, Dios lo perdona, ya habían violado a su hija, ya habían matado a uno de sus hijos, ya tenía un prófugo, y el cierre de este momento es un beso, casi como el beso de Judas, ¿no? Un beso a una persona que necesitaba ser llamada al arrepentimiento o a ser juzgado. Y cierra el momento más crítico, así el más bajo en la vida espiritual de David. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Pero esto lo deja Dios, ¿para qué? Pues para aprender y para decir, no, a mí no me puede pasar. Tengo que buscar a Dios y tengo que buscar su ayuda. Y si camino con Él, no puedo llegar a caer como David. Tengo que cuidarme. Ya todos los que estamos caminando con Dios, no nos podemos arriesgar a caer, a dar un tropezón y decir, Dios me perdona. Sí, Dios te va a perdonar. Y bueno, si te arrepientes genuinamente de corazón, Dios te va a perdonar. Pero mira todo lo que va a traer de consecuencias a tu vida. Entonces, todo esto debe de llenarnos de alerta, nos debe de llenar de claridad. Y si tú respetas la palabra de Dios, deberías de esto tomar y decir, no, yo voy a temer y a cuidarme. La pasividad de David
contribuyó a que Absalón se volviera un monstruo de pecado. El monstruo que llegaría al punto de robarle el trono a su padre por su soberbia. Vamos a los últimos versículos. Segunda de Samuel 15, verso 1. Aconteció después de esto, ya que está libre con el perdón, que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. No, pues, no perdió el tiempo este amigo. Aquí empieza la conspiración de Absalón por arrebatarle el trono a su padre. ¿Cómo se llegó a eso? La pasividad de David y pues no frenar a este hombre. Así empieza. El cuate empieza a juntarse. Y aquí tú ves, y tú puedes hacer ahora un contraste entre este Absalón con este orgullo, esta exaltación, y cómo va empezando a juntar gente para arrebatar el reino. Y si nos acordamos, recuerda, mucha memoria, y si nos acordamos cómo David peleó para ser el rey. Y me voy hasta el momento que platicamos aquí, cuando David podía matar a Saúl y tomar el reino. ¿Y qué hizo? Yo no. Guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido. Yo no lo voy a hacer. Que Dios me dé el trono a mí. Ve el contraste de un David cuando estaba en su momento espiritual más fuerte. Ve el contraste. De hecho, ese es el momento más fuerte de David espiritualmente, cuando logra tener el carácter más fortificado para decir: este hombre me persigue, me quiere matar, este hombre abusado, es injusto y tengo la oportunidad de vengarme. ¿Y qué hace? Le entrega y le rinde todo a Dios, toda la justicia. Toda la justicia se la rinde a Dios y le dice: te entrego el trono, te entrego todo de mi corazón, Dios, toma tú mi justicia. Ese es el momento espiritual más grande de David, cuando pudo atravesar a Saúl y no lo hizo. Y eso lo hace explotar como persona en lo espiritual, ¿no? Ese es el contraste. Y ahora, un hombre que no quiso arrebatar, que quiso esperar en Dios y la justicia y todo, versus su hijo Absalón, que está dispuesto aún a hacer todo por arrebatarle el reinado a su padre. ¡Qué tremendo! ¡Qué contraste nos ofrece la Escritura! Y eso es lo que ocasiona el pecado. Eso ocasiona el pecado. Acuérdate, pecado, transgredir la ley de Dios ocasiona muchas cosas y a veces no lo vemos inmediato, pero el tiempo consume y va avanzando. Siguiente, verso 2. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta. Y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Eso de junto a la puerta, en el antiguo Israel, las puertas eran los lugares donde se juzgaba, como hoy, donde se hacen los juicios para saber lo que es justo y no, se juzgaban los casos. Y entonces ahí va Absalón, ya estaba absuelto por David, y se ponía: oye, un asesino impenitente era el juez. Ay, que nos asombramos, y algunas personas hasta dicen que México lo gobierna quién, ¿no? O sea, está todo de cabeza. Y ahí, el que estaba ahí de juez empezó a ponerse de juez, era Absalón. Hoy y siempre hemos necesitado discernir entre lo justo, entre lo correcto y lo que hay que hacer. Pero mira aquí, el pueblo, o sea, yo si fuera pueblo y veo a Absalón, digo: pero este cuate va a juzgar mi caso si él es un prófugo. No, pero dicen que el rey ya lo perdonó. Pero ¿qué dice Dios en su ley? Ahora, si se trata de eso, pues que también a mí me perdone David y ya. Que me dé el beso David y ya, pues ya no me tiene que juzgar la palabra de Dios. Con un beso de David basta.
¡Qué tremendo! ¿Así? Pero ahí estaba ya Absalón haciendo. Dice el comentarista William MacDonald, hasta este punto Absalón había guardado en secreto sus deseos de ser rey, pero ahora viajaba con un grupo impresionante de acompañantes. Además, se acercaba descaradamente a la puerta de la ciudad donde se resolvían asuntos legales y actuaba como si fuera el único en todo Israel que realmente estaba interesado en el bienestar del pueblo. Era, nadie te hace caso, yo sí te voy a hacer caso, yo sí te voy a ayudar. Y mire, esta historia ha pasado hasta con muchos líderes, hasta líderes religiosos. De repente así se hacen las divisiones luego en iglesias, donde alguien de repente se acerca y te dice, ¿no te escuchó el pastor a ti? Yo te escucho, yo te ayudo. Y así se empiezan a jalar a la gente, y así empiezan a envolver, y las personas sin discernimiento de repente sí, muera el rey y viva, y se arma una división en una congregación. Todos estos son principios de verdad para que tú te des cuenta de la necesidad de ver, de evaluar, de cómo hay momentos donde tú tienes que evaluar muchas cosas, decidir y irte a la palabra de Dios, irte a la Biblia. Verso 4. Y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Mira quién dice esas palabras. Mira quién dice, el que necesitaba que le hicieran justicia, el hombre asesino, ¿no? Oye, imagínate que tú vas a la corte y te encuentres con uno de los narcos ahí que sea el juez. Imagínate. Y que te diga, yo te voy a hacer justicia, tú no te... A ver, ¿cuál es tu caso? No, pues muy bien, pues ahora las cosas se van a hacer así. Tarea de cabeza, pues así estaba. ¿Te das cuenta? La época dorada del rey David está viniéndose abajo. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Dios va a meter su mano? No, eso es todo lo que vamos a estudiar en los días domingos adelante. ¿Y Dios dónde está? Se está viniendo abajo esto. La promesa que le dio a David. Y Dios es soberano. Y reina desde los cielos y no se le ha ido. Él está observando todo, pero está dirigiendo todo siempre bajo sus propósitos. Y aunque el hombre actúa con maldad y tiene una libertad para decidir, Dios conduce todo a sus propósitos eternos. Muy bien, qué piadoso se oye aquí Absalón. El asesino les haría justicia. Qué piadoso se oye. Y Absalón desprecia el liderazgo de su padre aquí y lo acusa de no proveer ayuda legal adecuada. Y decía que si él fuera el rey, el pueblo podría recibir la justicia que merecía de verdad. Buscaba el favor de varias personas de diferentes ciudades de Israel. David no debe de haber tardado en enterarse de lo que su hijo estaba haciendo. ¿Tú crees que no se enteró David de que ya traía a ese amigo 50 carros, que se puso? Pues claro que se enteró. Y otra vez, y no hizo nada. Y otra vez, no hizo nada. David no hizo nada por detenerlo. Verso 5, y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a Absalón, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. Imagínate a Absalón, besando la mano, ¿no? De aquellos a los que les va a hacer justicia. Pues ese tipo de cosas hoy siguen. La gente se quiere ganar al pueblo. Los líderes buscan eso, buscan cómo llegarle a la gente. A esta le iba a llegar a través del atractivo, le iba a llegar a través de yo sí te resuelvo tu caso, o te doy por tu lado para que tú congraciarme contigo. Te beso ¿cuándo viste a David besándote la mano? No, pero yo sí lo hago, yo sí voy a hacer, en mí puedes confiar. Se gana el pueblo con falsas promesas y cercanía fingida. Y verso 6, de esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba a Absalón el corazón de los de Israel.
Ya vimos cómo Absalón era una mente maestra, cómo planeó el asesinato de su hermano. Y ahora tú lo ves, cómo está planeando. Y van a pasar ahora 4 años así. Van a pasar 4 años donde él está trabajando. Si algo analizamos de Absalón, cuando mató a su hermano, era que era muy paciente. Era un hombre que podía contener toda su ira y su amargura, reprimirla y mostrar una cara feliz para que no sospecharan de él, pero era muy paciente. Y otra vez estás viendo a un hombre así, que está siendo muy paciente. Amigo, ¿sabes cuántos así te vas a encontrar hoy en día? Muchos. ¿Sabes cuántos líderes, personas son así, pacientes y con el tiempo te van trabajando? Hoy en día necesitas discernimiento, necesitas tomarte en serio este libro, abrirlo, leerlo, estudiarlo, recordarlo, tomarlo en serio. Lámpara es a mis pies tu palabra, dice el salmista, y lumbrera a mi camino. Pero que eso no sea solo un versículo bonito que ponemos en tarjetitas, que eso sea nuestro modo de vivir, nuestra forma de consultarlo, que nos guíe. Porque aquí ve a un hombre que se está robando el corazón del pueblo de Israel. Y así ha habido a través de la historia, hombres que se han robado el corazón del pueblo de Dios. Absalón hace una campaña aquí para robar usando carisma, belleza, influencia. Con gran habilidad, este príncipe egoísta utilizó todos los recursos a su disposición para captar a la gente y gozar su apoyo. Y fíjate, aquí hay una cosa buena que podemos comparar. David, ¿cómo había ganado el corazón del pueblo? ¿Cómo ganó el rey David? ¿Y cómo el pueblo lo hizo rey? A través del sacrificio y el servicio. David se sacrificó, peleó, estaba dispuesto a morir en las batallas, venció a los filisteos, cuidó de noche a muchos. Cuando era perseguido en el desierto, ni siquiera se olvidó de la gente, los sirvió, los amó. Un verdadero líder se sacrifica y sirve al pueblo. Así ganó David el corazón. Un falso líder es un cuate carismático que se fabrica una imagen de sí mismo que la gente no puede resistir. David era un héroe, Absalón solo una celebridad. Acuérdate de esto, ¿por qué? Porque esto se repite. 20 años yo caminando con Dios, más de 20 años, y esta historia la he visto, cómo el pueblo de Dios se va tras predicadores a veces súper carismáticos, súper bien, sin evaluar la vida, lo que han hecho, su servicio, su sacrificio y nada. Y de repente aquella persona que les servía y les ayudaba y ya se olvidan de la persona. ¡Qué tremendo! Las personas que confunden la imagen con la integridad y las relaciones políticas con el carácter terminan apoyando a líderes que los van a extraviar. El carácter de una persona es lo importante. Tal vez esa persona tartamudea o tal vez esa persona tiene algún problema, pero su carácter es lo que importa. ¿Qué ha hecho de su vida estos 20 años? ¿Cuáles han sido sus caídas? ¿Su fe? Eso importa. Eso es lo importante. No la habilidad. Aquí ve esta historia para que te muestre lo que pasa y que se repite a través. Muy bien, termino con la reflexión siguiente. En solo 4 años, Absalón reunió un gran número de devotos seguidores a lo largo de toda la tierra. Y su rapidez en influir en las mentes y corazones de una nación nos advierte de que un día surgirá un líder y controlará las mentes de la gente
en todo el mundo. A ver, ahora finalizo este mensaje con una cosa espeluznante. La Biblia dice, no yo, que en el último tiempo vendrá un hombre que engañará a todos, que tendrá tal carisma, tal habilidad, tal fuerza, tal determinación, que va a engañar a todos, aún al pueblo de Israel. Lo va a engañar. Eso dice la Escritura. Creemos que estamos ya en esos tiempos de mucha confusión. Lo creemos porque la Biblia dice que para que Él surja es necesario la apostasía en la iglesia. ¿Qué es apostasía? Cuando los que han buscado a Dios, los que se han salvado, los que han confiado en Dios y han caminado con Él, se apartan de Dios. Se apartan, y eso ha sucedido ya en estos años en todas las iglesias del mundo. Hay apostasía. Se cree que el hijo de perdición, el anticristo, está por salir al mundo, o tal vez ya salió. Y tal vez es el engaño que hay que ni nos hemos dado cuenta. ¿Qué nos sacará adelante en esta hora de oscuridad? La palabra de Dios. Termino con este versículo, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Dice, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Dice, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Y viene una sentencia fuerte. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Qué tremendo. ¿Por qué la gente va a perder el discernimiento, va a ser engañada, va a ser arrastrada por el anticristo? Porque tiene poder para engañar, porque va a ser como un Absalón, pero inmenso así, en potencia, el triple, el doble, el quíntuple, no sé, más que Absalón, pero sobre todo porque la gente no ha querido recibir el amor de Dios, la verdad de Dios. Se ha obstinado la gente en caminar por sus propias decisiones, no queriendo consultar a Dios. Yo puedo todo y lo voy a lograr y le voy a demostrar. ¿A quién? ¿A Dios? Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, verso 11, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. O sea, lo que sucedió en la época de David va a suceder otra vez, pero a una potencia inmensamente más grande. El corazón de muchos lo va a robar este hombre, o lo está robando, por cuanto no quisieron recibir la verdad del Evangelio. Amado, es nuestro deseo como iglesia que este año tú recibas la verdad, recibas el Evangelio del Señor Jesucristo, que recibas las buenas nuevas y que te tomes en serio este hermoso libro. Es lo único que nos va a sacar adelante. El tiempo ya llegó. Absalón está aquí. Está aquí. Es cuestión de que le den el beso y va a salir. Oremos a Dios. Padre, ten misericordia de nosotros, Señor, en esta hora, y ayúdanos a valorar tu palabra, Señor, a discernir, Señor, en estos tiempos. Ayúdanos a leerla, a meditarla, a consultarla, Señor. Ayúdanos mucho, Jesús. Los días son malos. Los días son malos.
Acércanos más a tu palabra. Ayúdanos como familia a cuidarnos unos a otros, Señor. A tomar el consejo con sabiduría. Lámpara sea a nuestros pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En el nombre de alguien que está por sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén.